Economista. Ricardo, ¿cómo te va? Facundo Pastor, Cata Delía y el equipo de noticias. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, gracias por atendernos. Tu primera mirada de lo que es esta mañana. Bueno, me parece que tenemos que esperar las primeras definiciones del nuevo equipo económico, de la ministra Batakis. Claramente la Argentina obviamente está en un momento de turbulencia financiera. Yo sería muy cauto en operar en el mercado cambiario en estos momentos porque los precios de referencia hoy están muy sucios justamente por las indefiniciones. Ahora, me parece que en términos de agenda es una agenda compleja la que enfrenta Silvina Batakis en materia inflacionaria, en materia de ausencia de divisas para operar normalmente en el Banco Central y en presencia además de vencimientos de la deuda del Tesoro en pesos, que va a seguir siendo la espada de Damocles que tiene el Tesoro para poder financiar su déficit fiscal, ¿no? Y en consecuencia ese me parece que es el combo que hoy se está mirando y que hay que atender claramente de manera urgente. Ahora, Ricardo, ¿qué tal? Te saluda Cata Delía. A nivel medidas, digamos, ¿cuál es lo que primero que va a tener que hacer Batakis? O sea, porque Guzmán se fue, por ejemplo, hoy había algo con la deuda en París. Son cosas que no entiendo si las va a tener que continuar de la misma manera, si hay un cambio de timón con esta nueva, digamos, esta nueva ministra. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos que debería dar esta nueva ministra? Bueno, claramente hay una agenda, digamos, de compromisos que la Argentina va a tener que seguir cumpliendo, como por ejemplo con el Club de París, y este me parece que es un dato muy relevante, pero además me parece lo importante, Cata, es tratar de entender cuál va a ser el direccionamiento de la política económica hacia adelante. Va a prevalecer el acuerdo con el fondo, los lineamientos básicos del acuerdo con el fondo, que es básicamente un acuerdo que pone una hoja de ruta, al menos sobre la economía argentina, con metas fiscales, monetarias, de acumulación de dólares en el Banco Central, o por el otro lado va a prevalecer la visión de la vicepresidenta, que es crítica, muy crítica del acuerdo y que por eso, entre otras tantas cosas, se cuestionó tan duramente al exministro Guzmán. Pero Ricardo, ¿hay margen para recalibrar el acuerdo? ¿Siempre hay margen para hacerlo? Me parece que el fondo tiene cierta flexibilidad con Argentina porque de alguna manera también siente, digamos, cierta culpa, si se quiere, por el endeudamiento, digamos, tan importante que se le dio a la Argentina en el 2018. Claro. Ahora, eso no implica, digamos, que cierto margen sea, digamos, un libre albedrío en donde se pueda hacer cualquier cosa. Entonces, claro. La definición política de a dónde se va a ir me parece que es central para entender lo que va a pasar en los mercados. Pero el mercado le está diciendo al gobierno que los cambios tienen gusto a poco. Por ahora sí, todavía los precios de los bonos, digamos, están muy indefinidos. Va a haber seguramente intervenciones del Banco Central, como vino habiendo, digamos, como existieron durante todas estas ruedas en el mes de junio, y es probable que lo haga, sobre todo en estas primeras semanas. Yo creo que lo interesante es, de vuelta, dar señales bien claras y sobre todo tranquilizar el otro frente que me parece que hay que trabajar muy duramente en la Argentina, que es el frente inflacionario. Bueno, a eso te iba a preguntar, Ricardo, porque digamos estamos hablando del FMI y todo, que a todos nos importa todo esto, pero la gente del otro lado está pensando en voy a ir al supermercado, ¿qué va a pasar con los precios hoy, mañana, pasado? Si sigue todo así, igual, digamos, solo con el cambio de la nueva ministra, a nivel inflación, ¿pueden haber modificaciones, digamos, en el mediano plazo de lo altos que están los precios? Siempre cuando el dólar rebota, Cata, los precios se ajustan. Con lo cual hoy el 5% de piso que teníamos proyectado para este mes, para el mes de julio, hay que empezar a revisarlo. Por eso digo, me parece que hay que ser muy preciso en las informaciones y en las medidas, justamente para evitar que las turbulencias financieras no terminen impactando en cómo se van formando los precios todos los días. Ricardo, perdón, me detengo en lo que dijiste. Dijiste, tenemos 5 puntos de inflación de piso en julio. En junio fue eso también. Junio, sí, nuestra estimación fue del 5.4. Sí, bien, y en julio vos decís que 5 es el piso. En julio empezó hace nada, hoy creo que es 3 o 4.
Vos decís que también, y entonces, ¿en qué nivel de inflación anual estaríamos terminando julio? Bueno, depende justamente. Julio recién empieza, Lucio, y hay que entender claramente qué es lo que va a hacer el nuevo equipo económico para pensar si ese 5 se acerca más al 6 Claro. o más al 5. Pero, perdón, pero estamos hablando de un 5% ya en julio como piso inflacionario por por el dato proyectado. Exacto, esa es una estimación que tenemos nosotros y que tienen otros colegas en el mercado, pero más allá de eso, lo importante es si eso va a ser, si esta caída muy lenta que hubo de la inflación, desde el 6.7 que tuvimos en marzo, continúa o no. Parece difícil por lo menos que en julio suceda ese fenómeno. Bien. Claro. Ricardo, gracias. Un abrazo grande. Gracias por tus Un minutos. gran abrazo, que anden bien. Gracias.